Bueno, arrancamos. Igual Dale, pueden entrar. a Igual ver si pueden se entrar. puede, a ver si se ve. Lo que tenemos que hacer es silenciar los micrófonos si pone Marce el audio, el video, digo. Ahí está. ¿Ahí ven todos? Sí, veo que empezó la función de compartir. Bueno. Ser movilero implica no tener miedo. Embajada de Venezuela, perfecto, respaldo. Donde uno no se cuida físicamente y se mete en el medio del meollo como si nada. Embajador, ¿nos espera un segundito para los medios? Nuestro candidato hoy, presidente. Buenos días, aquí las primeras informaciones para este boletín. Algún día reconocerás que la historia de la humanidad está en tu propia cabeza. ¿Qué va, Catita? Ay, tengo un cansancio en los pies. La conducta humana decidió así los principales. 6 a 9 de la mañana, Martín Ravalli y quién sabe, Fernando Peña. Despejado con neblina. El gobierno de Venezuela denunciará a la oposición. El día de trabajo comienza, en el caso mío, a la 1 de la tarde, que es cuando entro a trabajar. Puede durar 6 horas, puede durar 14, 15 horas. Depende de la situación. El día comienza con el llamado telefónico del jefe del turno, te dice dónde tenés que ir, si vos tenés algo podés sugerirlo, si les interesa vamos a ese lugar. ¿Querés que averigüemos lo de la chiquita esta, algo de la chiquita esta que está internada? Dale. Hospital Gutiérrez. Bueno, allá vamos. En el viaje, de ahí uno agarra el teléfono y va viendo por internet qué pasa en ese momento, trata de llegar totalmente informado a ese lugar, sea a través del teléfono, sea a través de una computadora, siempre vas a tratar de estar informado. ¿Sabes algo del Hospital Gutiérrez, la chiquita esta de 2 años? Te paso si querés también el de la abuela, por si la abuela no te llega a atender. Dale. Vayamos para gobierno ya, ¿te parece? Dale. Ser cronista de exteriores es como uno de los trabajos periodísticos más gratificantes porque estamos en contacto directo con la noticia, con la realidad, con la gente a la que les pasan cosas y no tenemos intermediarios. Bueno, Jorge, al principio, ¿cómo está la nena? Más allá, obviamente, de lo que ocurrió, que vamos a hablar después de esto. Acabo de enterarme, le hicieron hoy a la mañana un encefalograma y dicen que la parte nerviosa está respondiendo bien. Primero tengo que entender yo la noticia para poder explicárselos claramente. Si yo a ellos les puedo... La noticia es válida. Yo creo que no solo le tenés que contar, dar la noticia, priorizar obviamente la novedad, sino tratar de hacerle sentir al oyente lo que vos estás viviendo en la calle. Eso no va. Ok, dale. Niña herida en un jardín de infantes responde bien a los cuidados médicos. Candela, la niña de 2 años que sufrió una doble fractura de cráneo, se encuentra estable y está respondiendo bien. Lo informó así Jorge, el abuelo de la chiquita. Asimismo, el familiar recalcó que el hecho fue una negligencia. Vieron hasta la fecha que parece claramente que la responsabilidad del servicio de transporte público, en el caso de pasajeros relacionado al sur, es responsabilidad del jefe de la Ciudad de Buenos Aires. En Casa de Gobierno, Martín Canay, Radio Noticias del Plata. Ya cuando estás en la calle, vos te vas enterando de cosas, o vos llamás a la radio para decir que tenés esto, o los productores del informativo te llaman para darte cosas. Muchas de ellas ya están programadas, ya están en agenda, y otras nos van saliendo en el momento.
y pregunta si quieren a Ratazo en vivo o la conferencia. Tomar ninguna decisión, inclusive la rescisión del contrato con este. Ministro Martín Canay de Radio del Plata, acá atrás. Si están incluidos los subsidios que recibe Metrovías y qué pasó finalmente con estos fondos que se dice que ya están depositados y no son utilizados. Están depositados, ustedes saben que también pueden acceder al acta. Si es un programa en vivo, o vos llamas directamente a la producción, o la producción del programa en vivo te llaman para salir al aire. Te pueden llamar ellos para preguntarte qué tenés en ese momento, o al revés. ¿Salgo para el info? Dale. Chau. Están en la cuenta del Banco Nación para mantenimiento del servicio. Ministro, yo le quería seguir preguntando una cosa de la ciudad de Buenos Aires. Se puede salir en vivo para el boletín, o se graba para el boletín, y de ahí en más capaz que hay que salir corriendo a otro lugar. Sí. ¿Algo para tener en cuenta? Sí. Perfecto. Y en un día se puede llegar a hacer hasta 4 notas. Depende de qué estás cubriendo. Embajada de Venezuela. Perfecto, un respaldo. El movilero es el que olfatea la noticia. Hay un eslogan que a mí me gusta mucho, que son los ojos de la radio. Y somos ojos, oídos y piernas de la radio. ¿Tenés algo, Luca, vos? No, recién llego. Profesionalmente somos una cofradía con nosotros mobileros. Y cuando hay disturbios, cuando hay líos, cuando interviene la policía, cuando hay gas pimienta, cuando hay camión hidrante, nos cuidamos mucho entre nosotros. Uno debe ser inquieto, debe ser audaz, debe ser apasionado. Yo no concibo este trabajo sin la pasión de saber qué está sucediendo, no solamente en el lugar donde estoy, sino lo que está sucediendo a mi alrededor. Permiso. Y estamos acá viniendo a presentar este documento firmado por más de 200 organizaciones, referentes. Políticas y sociales de la Argentina. Más o menos por ahí versa todo el respaldo a Maduro, la solicitud de UNASUR y llamando a la movilización popular para la defensa del proyecto de Latinoamérica. También la calle te da la posibilidad de ser un gran refutador de mentiras. Y a veces cuando uno lee el diario al otro día dice, pero si no dijo tal cosa, no, si yo estaba ahí no dijo tal cosa. Por lo cual está bueno el desafío de descubrir qué es mentira y qué es verdad. Permiso, embajador, ¿nos espera un segundito para los medios? Que se corran para acá. Como periodista me molesta mucho no tener que preguntar o dejar que mis colegas pregunten por mí. Embajador, ¿cuál es la situación en Venezuela ahora? Es la situación de violencia de una derecha que no acepta, ¿verdad?, que perdió las elecciones. Se está dando aquí múltiples movimientos. El movilero creo que tiene que preguntar, no tiene que ser la noticia. El fin no es pelearse, el fin es tratar de sacar la mejor declaración. Es defendernos nosotros. Generar la pregunta no es tan fácil, porque depende del entrevistado, depende de vos, depende del material que vos tengas, depende de lo que vos sepas, y la pregunta no tiene que ser nunca más larga que la respuesta. Sobre todo escuchar lo que están preguntando los demás. No solamente por pensar una pregunta y tratar de meter tu pregunta en el medio cuando puedas, porque muchas veces si vos no venís escuchando cómo vienen preguntando los demás, queda descolgada. Usted describe como una situación de violencia en Venezuela. ¿Cómo se frena aceptando a Maduro como presidente? Aquí lo fundamental es aislar casualmente esa derecha fascista. Como no son capaces de presentar y plantear alternativas y propuestas al país, reciben órdenes de fuerza. Muy bien, ahí entonces los detalles. Gracias, Lili. Volvemos en cualquier momento. Hasta luego, Roberto. Liliana Arias, nuestra compañera con un móvil de la radio pública. Nunca un informe total puede durar más de 1 minuto y medio. Tratar de poner un audio lo más corto posible, el título de la información, tratar de no repetir lo que vos dijiste con lo que va a poner en el audio, porque es muy resumido. Se busca un corte, lo que va a vender esa información. Se puede ir traqueando, ir haciendo como pequeñas marquitas
que a mí me permiten localizar ese fragmento de audio que necesito más rápido. Ese fragmento se le hace un copete, se le hace una introducción verbal. Con esa introducción se graba vía telefónica. Luz, para grabar, mi reina. Dale. 1, 2, 3, 4, 5. En 30 segundos a veces tenés que armar todo mientras que te están presentando al aire. Más de 200 organizaciones populares, políticas y sociales, tanto de Argentina como de América Latina. Los tonos de voz es un valor agregado que uno le da, porque depende cuál nota lo podés bajar o subir de tono y podés jugar mucho con la voz. Además, cabe resaltar que también se graba ese fragmento de audio y se hace un cierre con el institucional de la radio en este caso. Anoche en esta sede diplomática y por la cual se debieron suspender todas las actividades consulares. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Dos recomendaciones básicas. Levantate, lee el diario, estudialo al diario. Mínimo 3 diarios, aunque sea no profundamente, pero saber lo que opinan diarios que opinan distinto. Ver noticieros, escuchar mucha radio y después, sobre todo, sentido común. Tener respeto, pero tampoco pasarse del respeto. Ser insolente, pero tampoco pasarse de ser insolente. Tener la mezcla justa de ser lanzado, pero hasta ahí. Somos contadores de historias que no siempre tienen comienzos ni finales felices. Contamos lo que estamos viendo, lo que pasó, lo que puede llegar a suceder. Elegí ser movilidad porque me da muchísima libertad para poder pensar. Estamos, ¿no, Marce? Bueno, corrió bastante bien, por lo menos se pudo escuchar, más allá si en algún momento a alguien se le trababa un poquito la imagen, pero es fundamental poder haber escuchado. Digo, de lo que vieron y de lo que escucharon. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que le haya llamado la atención? Más allá de la época, porque convengamos que vieron que, por ejemplo, ella va con un viejo BlackBerry, hoy es viejo BlackBerry, en ese momento era un adelanto, tener un BlackBerry para poder trabajar, ese aparatito chiquitito era maravilloso, además que no era muy barato al principio, con lo cual teníamos una gran chance, aquellos que estábamos trabajando, tener esa posibilidad de conexión. Claro, hoy con los Smart y con el avance que hay, parece una reliquia, y más allá de si pasaron, no sé, quizás el video tiene 14 años, no recuerdo ahora de qué año es, pero en ese caso, cuando nosotros tenemos esta posibilidad de verlos en acción, eso no cambió. Puede haber cambiado si es BlackBerry o ahora es un Smart, pero la comunicación sigue siendo la misma. ¿En qué se avanzó? Hoy, por ejemplo, hay WhatsApp, que no había en ese momento. Entonces, a través del WhatsApp yo puedo grabarme informe, el informe pasarlo a través del WhatsApp y entonces sale cuando ustedes escuchan, cuando van en los informativos, cuando no salen en vivo. Vieron que en un momento Liliana Arias está grabando. Bueno, esa grabación, en vez de tener un sonido telefónico, puede tener un sonido digital, porque al grabarlo o con la grabadora del celular o con el mismo WhatsApp, ya cuando llega a la radio, esa emisión tiene un sonido totalmente distinto. Entonces ustedes lo van a escuchar con una calidad superior a la que puede ser la vía telefónica. Esa es una gran diferencia desde el punto de vista técnico. Después el tema del laburo, la posición. Fíjense que en el momento de la conferencia de prensa es fundamental donde yo coloco el celular, tener un lugar donde poder poner el celular, que haya un parlante. Ustedes habrán observado ahí cuando está Martín Canais, que hay un parlante y está rodeado de grabadores, o hay celulares que están alrededor. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, si es que yo llevo un grabador por un lado y por otro lado tengo el celular. Lo ideal es tener las dos cosas, tener por un lado un grabador y por otro lado tener el celular, como hace Gabriel Arias cuando tiene las dos cosas. Si bien hoy con el celular tenemos todo solucionado, si pasa algo con el celular, o tenemos dos celulares o tenemos un celular y un grabador. Esto sería lo ideal.
una inversión, una buena inversión, como mostró la otra vez Sebastián, por ejemplo, que tenía el grabador digital, muy buen grabador, con los 2 micrófonos, etcétera, que sea una inversión, que si, aunque sea de a poquito, aunque tarden 5 años en comprárselo, no importa, pero o si alguien les quiere regalar algo, decirle, bueno, mira, esperá, pero prefiero que me juntes 3 regalos y un día me regales el grabador, o ustedes mismas, ir guardando de a poquito a futuro si pueden. Insisto, esto siempre tiene que ver con la posibilidad que uno tenga, no es que, pero si quieren laburar de esto, es una inversión que hay que hacer en base al laburo. Después se te puede romper, puede pasar un montón de cosas, ¿no? Digo, porque esto también sucede. Pero por lo menos saber que invierto en lo que va a servir para mi laburo, porque este va a ser uno de los primeros trabajos. Cuando hablamos de producción, producir, ser cronista de exteriores, está entre los primeros trabajos que pueden llegar a tener en este tipo de cobertura, ¿no? Yo el otro día contaba a los estudiantes del jueves, les comentaba, por ejemplo, cuando Damián Profeta, que es profe ahí de la universidad, tuvo la primera posibilidad de hacer una cobertura, ¿dónde sale? En las elecciones. Alguna vez preguntaron, che, mirá, yo, bueno, justo era estudiante ahí en la UAI, y además ese día, increíblemente, debe ser las últimas veces que Rivadavia pagó en la etapa anterior, y pagaban por ese laburo de la cobertura de las distintas escuelas. Así que, ¿en qué momento se puede aprovechar para estas oportunidades? Siempre hay que estar atento para cuando vienen momentos así claves, ¿no? Cuando vienen las PASO, cuando vienen elecciones, ya sean elecciones municipales, elecciones nacionales, ahí es donde los medios rescatan. O ustedes mismos, o ustedes mismas, mostrar ese trabajo, hacer una cobertura, estar en el lugar, porque uno nunca sabe qué puede pasar y dónde puede surgir la primera chance. Ignacio González Prieto, que fue noticia, tristemente, que es profe también de la universidad, y fue noticia porque fue asaltado por 5 delincuentes armados este fin de semana, y fue golpeado y la pasó muy mal. Ignacio era periodista deportivo, y un día hubo un accidente del APA de un avión, y no había cronistas del rotativo del aire, del informativo de Radio Rivadavia. Entonces viene el encargado del informativo, le pregunta a Ernesto Cherqui Vialo, que era el gerente de deportes en ese momento, si podía disponer de algunos periodistas del equipo del Oral Deportiva, periodista deportivo, pero que se necesitaba hacer una cobertura hasta que llegaran después los cronistas exteriores del propio rotativo del aire, porque no estaban de guardia, no estaban trabajando, ya era un horario donde no estaban. Ahí en el accidente del 99, me dice Lali, sí, el accidente del APA, creo que fue el 31 de agosto del 99. Bueno, ese día preguntan, Cherqui dice, ¿quién quiere ir? Y uno de los que levantó la mano fue Nacho. Y Nacho fue el primero en llegar, y se colgó de un alambrado para meterse, lo corría a la policía aeronáutica, se metió adentro del hall donde estaban los familiares, que todavía estaban ahí, que habían ido a despedir a aquellos que viajaban en ese momento, y fue el primero en llegar, el primero en estar en el lugar, en entrevistar. Después llegó Marilú Conforte, que era una de las cronistas exteriores de Radio Rivadavia, y ese fue su comienzo como cronista de exteriores, porque después fue cronista de exteriores para Radio Rivadavia, para el informativo. En Mitre lo vieron trabajar, lo recomendaron para Radio Mitre, después tuvo su programa en Radio Mitre, después, por ser el grupo Clarín, llegó a TN, llegó a Canal 13, sí, pero su recorrido fue el destino. Si no hubiese existido el accidente del APA, no sé qué hubiese sido del futuro de Nacho en eso, porque la vida los llevó, la oportunidad los llevó. ¿Estaba preparado? Estaba preparado, porque era un gran cronista deportivo en ese momento, pero también estaba preparado para poder preguntar, tenía los elementos para poder trabajar, fue y lo hizo. Así que fíjense cómo a veces, más allá de las oportunidades que uno busca, a veces la oportunidad lo busca uno. Ahora, él pudo no haber levantado la mano. ¿Cuántos no levantaron las manos? ¿Cuántos no fueron? Entonces, a veces está en esto, que cuando nosotros le decimos que ustedes pregunten, ¿por qué un profesor va a recomendar a alguien que no pregunta? ¿Por qué un profesor va a recomendar a alguien que no hace los trabajos? ¿Por qué un profesor va a recomendar a alguien que no se preocupa por la materia? Porque no digo
por esta, digo por cualquiera, y las oportunidades a veces surgen desde este lugar. Por ejemplo, en el caso de Damián Profeta hizo otro camino, se dedicó a la parte ambiental, al periodismo de datos, es decir, se construyó desde otro lugar. Pero también podría haber hecho ese camino de haber sido cronista de exteriores con ese primer paso de una cobertura de elecciones. Así que fundamentalmente eso, estén siempre preparados y preparadas por si surge la oportunidad. Bueno, ¿alguna duda de lo que vieron? ¿Algo que les haya llamado la atención que quieran preguntar? Si no lo escriben en el chat, si no, porque no veo que levanten la mano. Ahí está. Hernán dice que la pregunta no debe ser más larga que la respuesta. También escuchar las preguntas de los colegas así no se repiten. Sí, es cierto. Eso en una conferencia, fundamentalmente, si está preparada la conferencia, vieron que hay dos maneras. Una es cuando Liliana Arias va a la embajada o va al hospital de niños y ahí hay menos colegas, o en la embajada hay más colegas y se junta con los de la televisión. Y otra es cuando es una conferencia preparada como la de un ministro, como la que le toca ir a Martín Canais en ese instante. Y escuchar fundamentalmente, porque está el colega que quiere meter esa pregunta o que le están diciendo pregunta esto y se desespera y no escucha. Entonces, por ejemplo, a ver, Marcelo está por un medio y yo estoy por otro. Marcelo Pastorela está a punto de sacarle al protagonista la frase del año, o está por decir que mató a tal persona. Y como yo no lo estoy escuchando, y como lo único que me interesa es mi pregunta, cuando él está por sacarle esa frase, yo le digo, lindo el día hoy, ¿no? Y ya automáticamente lo saco de eje, lo saco de clima. El tipo, digamos, quien está declarando se va, no le importa, o se da cuenta que estaba por decir que había matado a alguien, y dice, ah, no, yo iba a decir eso. Y saqué la frase, y él me mira como diciendo, ¿qué te pasa que preguntaste eso? Bueno, entre los colegas existe mucho eso también, ¿eh? Si bien la patria, lo que se llama la patria movilera, se protegen entre sí, vieron cuando dicen que se protegen mucho, que ante la represión policial siempre se cierran filas ante eso, muchas veces al contrario, hay colegas, como contaba también la otra vez, que, por ejemplo, Daniel Haddad manejando Radio 10, no le permitía a sus cronistas exteriores participar de la misma mesa de otros cronistas exteriores. ¿Por qué? Porque manejaba información privilegiada. Como manejaba información privilegiada, no quería. A ver, el cronista podía tener esa información y no necesariamente compartirla, pero tenía prohibido, le mandaba personas a chequear esto, según cuentan algunos colegas que han vivido esa época. O pueden tener algún colega o alguna colega que no quieran mucho por su forma de ser, o que quiere sacar ventaja sobre lo que hizo otro u otra colega y lo toma como que lo hizo. Bueno, en esto hay de todo. Una de las cosas fundamentales también que hay que hacer es coordinar con producción. ¿Por qué? Antonio Crudo, que es profe también de la UNDAV, siendo cronista de exteriores de Radio Rivadavia, un día lo mandan a hacer una cobertura. Pero claro, cuando vos estás llegando, manejás la información mínima hasta que llegás al lugar, te nutrís, podés hablar con alguien. Si esa información mínima que vos manejás la da el columnista que está en el programa de radio, esto me acuerdo que había pasado en el programa de Jonathan Viale con un columnista que había en el programa. Cuando Jonathan Viale da la noticia, le da paso al columnista, cuando Antonio Crudo llega al lugar, él venía escuchando y dice, y si ahora me dan pie, ¿yo qué digo? Si lo dijo todo el columnista, a ver, el columnista está en el piso, déjame la información a mí. Así que ese ida y vuelta en la radio que existe en los programas, desde el punto de vista periodístico, siempre hay que tener en cuenta que lo que yo tengo, si Giovanna va a hacer una cobertura, yo no le saque la información a Giovanna, que Giovanna pueda tener la posibilidad de desarrollar la noticia desde cero. Yo en todo caso doy un título, ¿sí? Accidente en tal lugar, ya va a estar ampliando Antonio Crudo, ya va a estar ampliando Marcelo Pastorela, ya va a estar ampliando Giovanna Sprea. Tiro el título. Si yo lo que digo es, hubo un choque, 2 muertos, pasó, y doy todo lo que hay hasta que llegue la persona, cuando llega la persona, el colega al lugar, o la colega al lugar, ¿qué va a decir? No dice nada, no tiene más nada que decir. Entonces, en ese sentido, hay que tener cuidado. Y después de lo que hablaba... Eso, además de compañerismo, debería ser, además de organización del mismo lugar, debería ser de compañerismo.
Sí, bueno, pero a veces lo haces sin darte cuenta, porque a veces el conductor del programa te da pie y vos decís, bueno, tengo que decir esto, y quizás lo haces de manera inconsciente. Ahora, cuando uno toma conciencia de esto y lo asume, porque aparte estamos hablando de personas que tenían una determinada trayectoria, no es que estamos hablando de alguien que recién empieza y no se da cuenta. Así que eso fundamentalmente. Y después, algo que habló Sebastián y que habló Marcelo, el tema de la descripción, siempre le damos un ejercicio. Muchas veces sirve para relato deportivo sirve mucho, pero en este caso, para cronistas exteriores también sirve mucho. Ustedes van caminando por la calle y les van a decir que están, bueno, ahora se camina menos, ¿no? Pero bueno, no importa, háganlo acá, supongamos. A ver, vos ahora estás en un local, Lore, estás ahí en un local. Entonces, si vos estás ahí, y vos me tenés que describir dónde estás, ¿no? Porque no estamos hablando de un hecho puntual, estamos hablando de un lugar. Yo te podría decir, estoy en la cocina, frente a mí tengo una heladera, tengo un velador encendido, tengo el termo, el mate que lo estoy preparando, unas hojas, mi celular a la izquierda, el mouse a la derecha, hay una computadora que tengo por detrás, pero que no me sirve para hacer este laburo porque es muy vieja, es una netbook de las que no se hacen más. Bueno, yo te voy describiendo. Te puedo hablar de... Si yo lo único que te digo, sí, tengo una computadora que no funciona, que es vieja, pero yo te estoy diciendo que estás detrás de la que yo tengo, es decir, te estoy ubicando el lugar. Te podría decir, en este momento en la cocina hay 2 heladeras, pero te estoy diciendo que frente a mí hay una, ¿sí? Yo te dije que tengo el velador encendido, también detrás de la computadora. Yo te podría decir, hay un velador. Entonces, no es lo mismo decir enumerar que describir dónde están las cosas. Eso es fundamental, porque por radio no se ve. Esto que dicen los ojos de la radio, hay que tener cuidado con eso. Marce, quedan 10 minutos. No sé si querés, si hacemos más preguntas y retomamos para lo que vos querés decir, como una última conexión, o si querés aprovechar los 10 minutos para lo que vos querías decir. Aprovechemos, va a ir de acuerdo a lo que vayan respondiendo. Algo que quería marcar, por último, lo que venía diciendo Néstor. Yo subí el link para poder ver nuevamente el video en el grupo de WhatsApp. De todas formas, la clase grabada también va a estar en el Classroom y en el aula de la universidad por si la quieren volver a ver. Préstenle mucha atención a Liliana Arias, que cuenta 1, 2, 3, 4, 5 y empieza a pasar el informe para que lo graben en estudio. Préstenle atención al ritmo que le pone, y al uso de los tonos, que ella lo considera un valor agregado, y que también refuerza su trabajo, porque en los mobileros, cuando ustedes le presten atención, si siguen escuchando programas de radio, como dijimos allá en la primer clase, van a darse cuenta que tienen ese ritmo. Presten atención a ese ritmo para que ese ritmo suene así, profesional, como está saliendo. Más de 200 organizaciones de populares, y empieza ella a narrar, pero lo hace con un ritmo determinado. Ese es el ritmo inclusive que en algunos trabajos prácticos, cuando ustedes mandaron el informativo, en algunos me acuerdo haber hecho esa corrección. Está bien, pero préstenle atención al ritmo, porque ustedes leían las noticias en esa oportunidad con un ritmo determinado, y el informativo tiene otro ritmo. O sea, el informativo tiene un ritmo y trata de ser ligero, y la música acompaña ese ritmo. Por eso la música de los informativos tiene ese dinamismo. Prestenle atención a la música. No es lo mismo poner un chamamé que poner esa música que suena electrónica por ahí, que tiene como un ritmo así ligerito, para entendernos, y sirve para darle ese ritmo al informativo, que son 3 minutos, un par de noticias, los datos del tiempo y chau, se acabó. Entonces, ese ritmo es el que hay que prestarle atención para poderlo reproducir el día que nos toque. Si tenemos la... Marce, sí. no sé si esta vez lo contó Néstor, lo que hace Chiche, que eso estaba bueno para explicar lo de la descripción. No, lo que pasa es que por eso, como quedaban pocos minutos y Marcelo tenía que decir algo, en todo caso retomamos, Marce, por unos minutos para lo tuyo, porque estamos... Porque está muy bueno eso para explicar un poco, graficar cómo es. Igual son 11:30 y después nos van a quedar 20. No hay problema. Retomamos después. Dale.
Retomamos unos 20 minutos, aunque sea. Yo quisiera hacerles una consulta, porque vi que algunos trabajos prácticos, sobre todo el último trabajo práctico, costó y entregaron pocos. Y no me gustaría que alguien abandone la materia o no haga los trabajos prácticos porque tienen cierto grado de complejidad. Inclusive, ahora después le vamos a pedir a Giovanna que nos lea el reporte que tiene, porque figuran 52 personas inscritas o que se agregaron al Classroom, si no me acuerdo mal el número, creo que era 52, y no todos los trabajos prácticos los terminaron, así que no sabemos bien esa situación de esas personas, no sabemos si son con detalle los que están ahora presentes en el aula, pero bueno, lo importante de esto es que los trabajos prácticos, si tienen algún problema y hay que rehacerlo, nosotros no tenemos ningún problema en mandarle, de hecho algunos lo saben, le decimos que tienen alguna cuestión para arreglar y lo vuelven a arreglar y lo vuelven a mandar, y eso no ocasionaría un problema. O sea, muchos me doy cuenta por los comentarios que están preocupados, a ver, lo mando y que sea lo que Dios quiere, empiezo a rezar. No hace falta todo ese preludio. Manden los trabajos prácticos, si tienen alguna cuestión para corregir, la corregimos. El último trabajo práctico en particular, y esto trátenlo de tener en cuenta, les va a servir para el resto de la carrera. Lean detenidamente las consignas, lean las consignas, así como leen la consigna va a salir el trabajo práctico. Muchos trabajos prácticos, el último trabajo práctico, le pedíamos que escribieran hasta la década del 60-70, en particular marcábamos ahí en la consigna hasta dónde, y muchos continuaron y escribieron aún sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Eso está mal. Había que escribir hasta un punto, lo marcábamos por algo en particular, y tenía que llegar hasta ahí. Después, la intención del trabajo, ¿cuál era? Que ustedes opinen, no que hagan un resumen. Un resumen es una cosa, es leer un texto y resumirlo y explicarlo con las palabras de uno. Por eso también en la consigna fue una definición tomada de internet, de un lugar, de un sitio de internet, tomada de ahí para que se entienda qué es un ensayo, que es una forma de trabajar que les va a volver a suceder a lo largo de la carrera, porque es la mejor manera de comprobar si uno leyó el texto, se informó y se anima a opinar sobre ese texto. Lo que es importante es que en el texto esté la opinión de ustedes. No importa si esa opinión es la correcta, es la forma de mirar una realidad determinada. O sea, ustedes miraron qué pasó desde que empezó la primera transmisión de radio hasta la década del 60, qué pasó con las reglamentaciones, qué cosas hizo el Estado y qué cosas hicieron los particulares. Entonces, en base a eso, uno puede sacar una opinión. Es una de las cosas que va a hacer, que van a tener que hacer ustedes durante la carrera periodística. Lo importante es que esa opinión esté fundamentada en hechos, o en casos concretos. Yo opino esto, ¿por qué? Y entonces lo tienen que fundamentar. Ese fundamento puede estar dado por una ley, una reglamentación o una nota de un diario que certifique lo que ustedes están diciendo, o pueden opinar, esto no pasó nada porque después vino un gobierno militar, y opinar acerca del tema. O sea, la opinión tiene que estar fundamentada, no tiene que ser una opinión vacía, tiene que ser una opinión fundamentada. Pero lo importante es que sepan diferenciar que no es un resumen, que es un trabajo propio. Cuesta mucho, nos cuesta mucho, ya se definió la semana pasada la forma de calificar, para poder calificarlos a ustedes cuando termine este cuatrimestre. Se llegó a un arreglo, y entonces, al no estar presente, nosotros habitualmente tomamos un parcial y un práctico que se hace ahí en el aula, y lo vemos, lo hacen ustedes, y el parcial también, se sientan y escriben, tienen 2 horas, escriben ahí en el aula, entregan la hoja, se van.
Como esas cosas no pueden suceder por lo que nos está pasando, entonces este trabajo práctico es importante porque ustedes acá vuelcan su propia palabra. Esto no te lo puede hacer otra persona. Entonces, es importante que ustedes se puedan expresar. Les vuelvo a repetir, como les dije a varios, no importa si la opinión va en contra de lo que pienso yo, o de lo que piensa Néstor, lo que piensan los profes. No importa si esa opinión va en contra. Lo importante es que esté fundamentada y que eso pueda estar escrito en estas 3 hojas que pedimos. ¿Se entendió? ¿Alguien quiere hacer alguna aclaración? ¿Alguien tiene alguna duda? Fundamentalmente, espera, antes porque queda 1 minuto 20. Si se corta, volvemos, aunque sea por 20 minutos, pero volvemos. Digo, para que sepan, no desaparezcan. Sí. Volvamos esos 20 minutos, incluso que nos va a servir la primera parte de esos 20 minutos para sacarnos algunas dudas de lo que quede, que como les dijimos, ahí por ejemplo, hay una estudiante que me está escribiendo para avisarme que por un tema de trabajo no puede estar, o porque están echando gente del trabajo donde está y los están recargando con laburo. Bueno, lamentablemente están pasando esas cosas y es entendible. Pero bueno, la idea es que al menos esta materia no la dejen, ¿no? Es decir, que no dejen ninguna, pero que si tienen que dejar alguna, vayan haciendo una reducción y que acá están las herramientas para que no necesiten dejarla y puedan tener la chance de aprobarla. Porque, insisto, va a haber mayor cantidad de lunes de los que teníamos previstos, así que hay tiempo también para eso. Bueno, se va a cortar, con lo cual salimos y volvemos, ¿sí, Marce? Y sí, arrancamos con el mismo código, todo lo mismo. Todo igual. No hay problema para eso. No, todo igual. Volvemos. Tengan preparadas preguntas, porque por algún motivo no llegan la cantidad de trabajo práctico. No importa que las preguntas sean sencillas o que parezcan tontas, como las quieran calificar, no importa.